Continuamos, chicos, con el ecosistema del matorral. Este es de la serie Ecosistemas de México, grabado por la Conavio. Entonces, de esta misma serie vimos el anterior, que era el de bosque templado. Bueno, vamos viendo el video y les voy platicando. Bueno, los matorrales son también conocidos como matorrales xerófilos o matorrales desérticos, incluso también se distribuyen en las regiones áridas de México, en los estados del norte y en una porción aislada de los estados de Puebla y Oaxaca. Es el ecosistema dominante en México y ocupa alrededor del 30% del territorio nacional. La flora emblemática de los matorrales son los cactus. Esta familia de plantas, que son las cactáceas, agrupa a biznagas, nopales, saguaros, cardones, entre otras muchas especies. Estos se caracterizan por poseer un cuerpo carnoso suficientemente suculento donde almacenan agua y tienen espinas en lugar de hojas. Sus flores son llamadas efímeras porque duran muy poquito tiempo. Además, sus frutos pues, son extremadamente jugosos. Estas adaptaciones evolutivas son las que precisamente les ha llevado a poder vivir en este clima tan extremo. Este grupo de plantas es originario del continente americano y pues, por ejemplo, nuestro escudo nacional tiene un opal, si ustedes recordarán. Otros grupos de plantas son en los matorrales son los magueyes, los cuales se usan desde la época prehispánica donde se extrae el pulque y después más tarde destilados como mezcales y tequila. Bueno, la palabra desierto está asociada a tierras estériles, sin embargo, en los matorrales desérticos también vive gran variedad de animales, como serpientes de cascabel, tecolotes, correcaminos, tortugas del desierto, borregos y marrones, pumas, entre algunos otros. Y aún con el clima extremo, este ecosistema gradualmente se ha ido transformando en terrenos ganaderos, aunque esto pues ha traído la pérdida de hábitat de muchas especies endémicas, por ejemplo, debido a que hay polinización en los matorrales y este proceso ecológico es muy importante para la biodiversidad por la proliferación de la especie. De aquí también, por ejemplo, se produce alimento, medicinas, textiles, em, y como les decía yo, bebidas como pulque, mezcal, tequila. Bueno, continuamos con el, eh, con el texto. Ya en lo que me refiero enseguida es a cómo viene descrito el matorral, pero de acuerdo a su libro de texto. Nomás permítame para que pueda avanzar la presentación. Listo. Bueno, entonces sus características generales son las siguientes. Ocupa, como vieron en el video, cerca del 30% del territorio nacional y está ubicado principalmente entre los siguientes estados, como Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Durango y San Luis Potosí. Los lugares en los que se encuentra este ecosistema son predominantemente secos porque las precipitaciones son bajas, es decir, de cerca de 700 milímetros solamente. El clima como tal es semiárido y la temperatura está entre los 12 grados centígrados y los 26 grados centígrados, la promedio. Entonces, aquí en este ecosistema hay muchas especies endémicas. Endémicas quiere decir que son originarias de esa región en específico, no se encuentran en ninguna otra parte del planeta, de ahí surgieron. Y entre estas, pues hay plantas comestibles, hay plantas medicinales, hay plantas ornamentales, eh, y que se utilizan también, por ejemplo, para la fabricación de textiles. Entre la flora, como ya vimos en el video, pues puede haber cactus. Las cactáceas es una familia muy, muy amplia
y tiene varias especies endémicas en nuestro país esta zona. Por ejemplo, los agaves, les decía yo, son los que conocemos como magueyes. Ahí puede haber zacate, romero, verdolaga, gobernadora, que es una hierba medicinal, y olivo. Y por lo general, todas las árboles y arbustos que están en esta zona son miden menos de 4 metros de altura, no son muy altos. En cuanto a la fauna, pues hay murciélagos importantes en la polinización, hay zorros, tejones, mapaches, pumas, aunque en muy baja cantidad, liebres, roedores, reptiles como por ejemplo serpientes de cascabel, coralillo, aves como correcaminos, lechuzas, gavilanes, halcones, búhos. Bueno, en cuanto a los servicios ambientales, dado que hay muchas aves, por ejemplo, y entre ellos están los murciélagos, contribuyen a la polinización. Recuerden que la polinización es el proceso por medio del cual el polen puede pasar de las anteras al estigma y después como tal recorre su camino hacia el ovario, donde puede fecundar un óvulo y entonces producirse frutos. Entonces, gracias a este proceso, pueden reproducirse las plantas, dado que una vez que se produzca un fruto, este fruto trae consigo semillas y esas semillas las ayudan a dispersar los mamíferos que se comen ese fruto, mamíferos o aves o demás especies. Como tal, como cualquier ecosistema, es un refugio de especies endémicas, como les decía, lo cual contribuye a conservar la biodiversidad de un ecosistema. Produce, en este caso, para nosotros, lo aprovechamos como alimentos, como veíamos, por ejemplo, los nopales, eh, que son plantas de la familia de las cactáceas. O, por ejemplo, les comentaba yo los agaves, los agaves o los magueyes conocidos comúnmente, los ocupamos para un sinfín de alimentos procesados o como veíamos de mezcal o de tequila. Y también como tal productos textiles. Aquí lo que usamos es la fibra precisamente de este tipo de plantas para producir telas. Y también pues ornamentales por cuestión de que por ejemplo ustedes ven cómo este tipo de plantas, por ejemplo los magueyes, diferentes especies los ocupan para adornar los diferentes jardines, por ejemplo los jardines públicos, etcétera. Bueno, y como en otras zonas también en este tipo de ecosistema tenemos áreas naturales protegidas, perdón, en varios estados de la República, por ejemplo en Nayarit, en California y Sonora, el- en, en Campeche, en Oaxaca y Puebla, en Tehuacán, en Querétaro y el Pinacate, que es una reserva que se encuentra en Sonora también. Esto sería todo entonces por la clase de hoy. Vimos dos ecosistemas. Recuerden por favor realizar su actividad rúbrica. En este caso va a ser un cuadro sinóptico que incluya pues lo que vimos ahorita, los dos ecosistemas que vimos a mano en hojas de formato. Recuerden cuidar su letra, su ortografía y enviármelo vía correo. Sería todo por el día de hoy. Gracias. Que estén muy bien.